Trent Alexander-Arnold es ya jugador del Real Madrid a partir de verano, según han informado en el día de hoy muchísimos medios. Así que hoy vamos a hablar de Trent, qué nos parece el fichaje y qué nos parece este fichaje para futuro, qué va a pasar en la posición de lateral derecho en el Real Madrid para la temporada que viene. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Alejandra Landa? ¿Cómo estamos? Pues sí, vamos a repasar un poco este fichaje oficioso, todavía no oficial, de Alexander Arnold por el Real Madrid, pero vamos, ya lo han sacado varios medios en Inglaterra. Fabrizio Romano, el gurú de los fichajes, dice que hay un here we go bastante pronto, así que bueno, vamos a meternos un poco en lo que es el fichaje de Trent Alexander-Arnold, el más que posible fichaje del lateral inglés por el Real Madrid, y lo haremos pues repasando un poco pues, esa cantidad por la que llega, un poco el salario que va a tener, el rol que va a tener en el equipo, esa competencia, cómo es su estilo de juego, aunque Alexander no es un jugador archiconocido, indagar un poco en qué le podría venir bien al Real Madrid y un poco la posición de lateral derecho de cara al futuro. Así que yo estoy emocionadísimo con empezar este vídeo, no sé si tú también. Pues sí, la verdad, porque me parece un jugadorazo y además es otro jugador que el Real Madrid se trae gratis también, entre comillas, ahora lo veremos. Así que, pues si te parece, vamos a empezar hablando un poco de, bueno, como decimos, Trent Alexander-Arnold ya va a ser jugador del Real Madrid, ya va a llegar libre después de acabar contrato con el Liverpool, su único club hasta ahora en su carrera. Y como decimos, llega con 26 años, en el absoluto prime de su carrera, llega al Real Madrid, va a ser el segundo inglés del equipo junto a Jude Bellingham, que además es amigo, bueno, creo que es el mejor amigo de Bellingham en la selección, así que pues se juntan ahí dos ingleses que yo creo que, como hemos dicho antes fuera de cámaras, a lo mejor va a ser una de las pocas veces en la historia del Real Madrid que ya no es que haya uno, sino que haya dos, que ya que haya uno es difícil, pero que haya dos ingleses en el Real Madrid es algo complicado. Completamente. Creo que, si no me equivoco, tiro de memoria ahora mismo, creo que no llegaron a coincidir por un año o algo así. Owen y McManaman, hace ya unos 20 años, pero creo que no coincidieron por un año. Pero entonces es lo que decías tú, esta sería la primera vez que coinciden, o de las primeras veces, sí, a lo mejor lo han hecho hace 100 años, pues no nos acordamos, lo siento mucho, que dos ingleses coinciden en el Real Madrid. El club, como bien decías tú, sigue apostando por esos fichajes a coste cero, entre comillas, con salarios bastante altos, aunque sí que es cierto que recientemente ha confirmado Fabrizio Romano que el Madrid no va a hacer ninguna locura en cuanto al salario por Trent Alexander-Arnold, va a seguir la política de fichajes que Florentino suele seguir habitualmente y va a ser un salario alto pero normal dentro de las posibilidades del club. El contrato sería, según TAC Sport, que ha sido el medio inglés que ha sacado la noticia en exclusiva, de unos 6,8 millones de euros anuales, según, como decimos, este medio inglés. Así que, bueno, dicho ya un poco no oficialidad todavía, pero bueno, ya está muy avanzado este fichaje del lateral inglés por el Real Madrid. Vamos a hablar un poco, si te parece, por la competencia que va a tener el año que viene el equipo. Sí, primero quería decirte que 6,8 millones me parece, si de verdad se hace oficial y es ese su salario, me parece bastante muy buena incorporación por esa cantidad de salario, porque yo me imaginaba algo más cercano a los 10 millones, la verdad, viniendo del caso de Álava, que es un central, son dos defensas. Álava gana 12 millones al año, sí que es verdad que venía del Bayern Múnich, más experiencia, yo creo, más bagaje en el fútbol europeo, pero sí, 6,8 millones me parece un buen salario y viene precisamente pues para combatirle el puesto a un Carvajal que todavía tiene que recuperarse, que tiene que ver qué tal se encuentra jugando de nuevo al fútbol después de esta dura lesión que está viviendo este año, que es una pena porque perdemos al mejor lateral derecho del mundo ahora mismo, sin duda, y pues viene para darle guerra, ¿no? Para darle guerra a un Carvajal que lleva muchos años siendo básicamente el único lateral derecho del equipo, porque se fichó a Odriozola, no salió bien, nunca llegó a combatirle el puesto a Carvajal, ni mucho menos, ni a jugar casi en todo lo que estuvo en el Real Madrid. Yo creo que Alexander Arnold sería el primer escollo en cuanto a competencia se le puede llamar de Carvajal en toda su carrera en el Real Madrid. Completamente. Y sería también uno de los, como decías tú, competencia directa de Dani Carvajal, que también ha tenido a Danilo, por ejemplo, que Danilo sí que es cierto que juega algunos partidos con el Madrid, no salió bien, a pesar de ser un lateral que me parece bastante aseado, pero no salió bien en el Madrid. Y luego, a partir de ese fichaje fallidísimo de Odriozola, pues ha sido Lucas Vázquez un lateral, bueno, un jugador en general, un extremo de formación de la casa, quien ha ocupado ese rol de lateral derecho suplente.
hay que decir que hasta esta temporada, en mi opinión, bastante bien cubierto. Excepto en algunos trámites de juego, menos esta temporada, ha jugado bastante bien. Así que veremos también un poco cómo se compatibilizan Carvajal y Alexander-Arnold. Tendremos que ver también cómo vuelve Carvajal, porque es un jugador que va a cumplir 34 años en este 2025 y que viene de una lesión de ligamento cruzado más menisco, se ha destrozado la rodilla completamente y ya con esa edad es más complicado volver. Veremos a ver también cómo regresa a los terrenos de juego y cómo, si esa competitividad, yo creo que la va a tener intacta, pero cómo se va a reflejar en el terreno de juego. Así que yo apuesto porque si llega finalmente Alexander Arnold a la plantilla, va a jugar bastante. ¿Qué aportaría en clave Real Madrid? ¿Qué tipo de jugador es Alexander Arnold? Pues de primeras es un jugador con un guante en el pie. Lo hemos visto muchas veces en el Liverpool con Klopp, ahora con Arne Slot, aunque está un poco más flojito este año, tiene un guante en esa pierna derecha y crea ventajas constantemente, ya sea cambiando de banda o metiendo balones al área, que yo creo que es una de las grandes virtudes del lateral inglés. Fíjate que a mí lo que más me gusta no es solo su capacidad para dar asistencias, que en cuanto a esto, bueno, entra un poco en lo que te voy a decir ahora, sino que vamos a incorporar de verdad, después de la salida de Cross, a un jugador que es capaz de lanzar todos los corners, todas las faltas, con una precisión brutal. Creo que es de los mejores del mundo en este caso, porque como has dicho, tiene un guante. Y nos viene muy bien porque no hay ningún jugador que haya cogido ese rol de los corners, los está lanzando Rodrigo, no me gusta nada como los lanza el brasileño y después de Rodrigo quizás Ceballos ha sido de lo poco que también ha lanzado corners, aparte de Modric cuando ha estado en el campo. Pero sí, a mí es un jugador que me encanta. Es verdad que todos sabemos que tiene que pulir un poco sus acciones defensivas, pero es que no se le ficha por ser un defensa básicamente porque el Real Madrid, sobre todo, suele acumular esa defensa en el lateral izquierdo estos últimos años con Mendy. Siempre ha tenido un lateral derecho, por lo menos uno de ellos muy ofensivo. Antes fue Marcelo y ahora en este caso pues era Carvajal, que en los últimos años pues ha avanzado un poco su posición hacia casi carrilero. Me gusta mucho porque yo solo me estoy imaginando ya los balones en largo a Vinicius y a Mbappé haciendo esos cambios de banda que los hace a la perfección Arnold y la verdad que me encanta y quiero ver si de verdad el Madrid también sabe pulir un poquito, aunque sea un poco, esa fase defensiva. Me encantaría que también la puliese y en el Madrid pues mejorara. También hay que decir que viene para el puesto de lateral derecho, como hemos dicho, para darle guerra un poco a Carvajal, y Lucas Vázquez, que es el que hasta el momento era digamos, el suplente de Carvajal, seguramente acabe yendo a Arabia, como están saliendo las informaciones en los últimos días. Así que, pues, recorrería el mismo camino que ha hecho José Lu y Nacho la temporada pasada de cerrar su etapa en el Real Madrid e irse a Arabia para acabar con un pedazo de contrato los últimos años de su carrera. Sí, tiene pinta de que la aventura de Lucas Vázquez en el Real Madrid va a acabar esta temporada, no solo por el nivel de este año, sino porque ya lleva varios años pues, en la primera plantilla, ya es un jugador veterano y cuando no ha podido aportar más, yo creo que es el momento de separar caminos y él es el primero que lo sabe. Ya veremos qué sucede a final de temporada, pero tiene toda la pinta, ya sea Arabia, ya sea a otro club menor. Alexander Arnold, otra de las grandes virtudes que tiene es su polivalencia, con ese guante que tiene en el pie y con una visión de juego bastante adelantada, o sea, a su tiempo básicamente porque es un lateral muy moderno, puede jugar incluso en la base, en el mediocentro, junto a un doble pivote o como mediocentro en la parte derecha, como ya se vio en la Eurocopa. Tengo que decir que no me encantó Alexander Arnold como centrocampista, pero sí que es cierto que tiene ese toque de balón que puede jugar ahí y puede pasar por centrocampista perfectamente y eso abre una posibilidad también con Fede Valverde. Fede Valverde, ya lo hemos visto en los últimos partidos, es un lateral derecho, es un jugador en general, pero un lateral derecho como la Copa un pino. Puede ser el mejor lateral derecho del mundo, toma la palabra, lo que has dicho muchas veces en este canal, y creo que muchas veces si llega a venir Alexander Arnold, no me sorprendería que hicieran ese cambio de roles de lateral derecho a mediocentro alguna que otra vez. Y me gustaría verlo, me gustaría ver qué sale de ahí, porque son dos jugadores con mucho recorrido y con mucho talento. Y aparte, yo creo que con el fichaje de Alexander Arnold, el Real Madrid recuperaría centrocampismo. Esto se lo escuché a Miguel Quintana hace muy poquito. Y es que es cierto, con el paso de los años, el equipo blanco ha perdido no centrocampistas, sino centrocampismo. Esa presencia en el juego que te hace avanzar
y Alexander Arnold, a ser un lateral con un guante en el pie y con una visión de juego muy privilegiada, creo que desde el lateral derecho o desde el medio del centro te puede dar muy bien esa visión periférica. Sí, me parece una opción muy buena la que has comentado de el intercambio de posiciones entre Valverde y Arnold. Es algo que en el Madrid, pues, como sabemos últimamente, en los últimos años, se valora muchísimo el caso de poder jugar en muchas posiciones en el campo. Prácticamente ahora mismo casi cada jugador de la plantilla, por lo menos los que juegan en los 11 titulares, son capaces de jugar en dos posiciones a la perfección. Y bueno, y el caso extraordinario, digamos, es el de Valverde, que absolutamente puede jugar en cualquier sitio del campo y no lo va a hacer mal. Y sí, me gusta esa opción, como has dicho, del intercambio, porque creo que en salida de balón Arnold puede ayudar muchísimo al Real Madrid, algo que nos falta sobre todo en el lateral izquierdo, porque Mendy es un jugador que no avanza y que nos sirve sobre todo pues eso, para defender, pero no avanza con el balón, y Arnold es algo que le caracteriza muchísimo. Esa salida de balón muy limpia y esos balones en largo que como hemos dicho antes, pues eso tiene un guante. Entonces sí, es una opción muy confiable, la opción de esta de a lo mejor quizás solo en la salida de balón intercambiar posición con Valverde, y Valverde sobre todo cuando suba mucho Arnold, porque esto lo vamos a ver muchísimo en el Real Madrid. Arnold va a subir prácticamente como extremo, además no teniendo un extremo derecho propio en el Real Madrid. Yo creo que es que la idea del club será darle la banda derecha toda a Arnold y Valverde cubrirle ese puesto en el lateral. Yo creo que es algo que seguramente hayan pensado antes del fichaje. Sí, vamos a repasar ahora las estadísticas un poco de Alexander Arnold en el Liverpool. Son 22 goles y 89 asistencias desde que debutara en la temporada 2016-2017, que para un lateral está bastante bien. Son unas estadísticas muy buenas, sobre todo el tema de las asistencias, y de los 22 goles, alguno que otro ha sido de falta directa y muy bueno. Así que, retomando eso que comentabas tú del balón parado, creo que puede dar mucho ahí al Real Madrid. En cuanto a títulos, esa final ganada en 2019 de la Champions en el Metropolitano, dos finales perdidas contra el Real Madrid, la de 2018 y la de 2022, la Premier 2019-2020, que seguramente se le añada esta, la de 2025, un mundialito de clubes, una Supercopa de Europa en la que Adrián fue el héroe ante el Chelsea, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Supercopa inglesa. Un palmarés bastante destacado para ser, vamos, venía de un Liverpool venido a menos a principios de la pasada década, pero con esa base de jugadores de Alexander Arnold, de Van Dijk, de Salah, de Henderson, pues ha dado un paso al frente y ha conseguido estos títulos que hace 15 años eran inimaginables. Sí, yo creo que ya ha conseguido pasar a la historia como uno de los mejores laterales de la Premier League y como una absoluta leyenda del Liverpool. Es que te salen solos los nombres, ¿no? En los carriles de este Liverpool de los últimos 10 años: Robertson en la izquierda, Alexander Arnold en la derecha. Creo que han sido uno de los pilares, de los grandes pilares del éxito de Liverpool de Klopp. Y sin duda ha tenido mucha importancia en cuanto a asistencias, como has dicho, porque 89 asistencias me parece una barbaridad. O sea, habla muy bien de lo que es como jugador y lo que es como lateral. Y ahora pues habrá que ver qué tiene de pensamiento el Real Madrid con él de cara al futuro. ¿Va a ser el sucesor directamente de Carvajal en cuanto llegue? O quizás Carvajal se adelanta. Es que no sabemos cómo puede llegar Dani Carvajal, pero desde luego si confío en alguien en que llegue al 100% después de una lesión así, es en Carvajal, porque ha demostrado que a pesar de todos los problemas que ha tenido en su vida, también tiene una enfermedad que para jugar al fútbol a nivel élite pues molesta bastante diariamente, y aún así ha llegado donde ha llegado. Así que veremos cómo llega Carvajal, pero sí, en principio se supone que es el sucesor de Carvajal, ¿no? Sí, no sabemos tampoco, como dices, cómo va a ver Carvajal, pero te tomo la palabra de nuevo. Si podemos confiar en alguien que vuelva bien después de una lesión, es el Pitbull del Leganés, ¿no? Al fin y al cabo, es un competidor nato que puede conseguir todavía bastantes, bueno, puede participar todavía en bastantes éxitos del Real Madrid hasta que el físico le dé. También yo creo que este fichaje de Alexander Arnold es clave, sobre todo en el tema de la posición. Carvajal no sabemos qué va a ser de él, esperemos que vuelva bien, pero no sabemos qué va a ser de él después de una lesión tan larga. Lucas Vázquez, ya sus mejores años han pasado y parece más fuera del club que dentro. Y la gran apuesta de la cantera, de la que siempre nos han dicho que es la gran apuesta del club para esa posición, Jesús Fortea,
este año, que es cuando más necesidad ha tenido el primer equipo de laterales derechos, no ha ido ni siquiera convocado. Entonces es una incógnita qué quiere el club con Fortea y eso desemboca en qué quiere Fortea dentro del Real Madrid. Así que, de momento, cubrir a espaldas con Alexander Arnold, que tiene 26 años y una carrera todavía por delante, a pesar de que ya haya hecho 10 años bastante buenos, creo que reforzaría muchísimo una posición a reforzar en esta temporada. No sé qué opinas. Yo creo que mínimo, temporada, o sea, en temporadas a nivel élite, Arnold te puede hacer 4 más. 4 más. No te digo que a partir de la quinta sea un desastre, pero seguramente a partir de la quinta temporada en el Madrid, quizás puede llegar a bajar algo el nivel. Y por esto, hablando de 4 o 5 años, 6 como máximo, quizás, se puede pensar que Fortea puedes entrar en este esquema para ser un suplente, ¿no? Un suplente y a la vez el futuro sucesor, en este caso de Arnold, porque aún así, cuando llegaría a la edad más o menos Arnold de ponle los 32 años, ¿cuántos años tendría Fortea? ¿23, Ah, sería súper 24? joven. Sería súper joven, Claro, sí. entonces hay que ver ahí qué va a hacer el club. Quizás una cesión más una renovación sería lo más lógico, o por lo menos abrirle las puertas al Castilla, que bueno, viendo que Arbeloa el año que viene va a ser el entrenador del Real Madrid Castilla, es algo pues que yo creo que el chaval pues seguramente se pregunte a sí mismo, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me espero en el Castilla a ver qué pasa? Pero yo, por lo menos, desde luego, si fuera el club, haría eso, renovación, Castilla, y si el chaval lo que quiere es jugar directamente en algo más senior, pues una cesión simple y ver qué pasa con el jugador. Pero bueno, si tuviéramos que poner una nota a Alexander Arnold, teniendo en cuenta el precio, llega gratis, como os dicho, entre comillas, no se sabe de momento la prima, pero un fichaje así, ponle que 15 millones, 20 quizás, es Sí. un lateral que va a cobrar 6,8 millones, pues quizás el doble, 12 millones, así, puede ser la prima. Y gratis, en este caso, llega con 27 años en el prime de su carrera, le quitas a uno de los pilares, a uno de los equipos que ha sido tu rival en Champions durante los últimos 6 7 años. ¿Qué nota le darías del 1 al 10 al fichaje de Arnold? Yo bastante alta, sería bastante alta, entre un 8 y un 8,5. A mí me gusta bastante. ¿Cuál es tu nota? Sí, yo también creo que le pondría un 8,5 muy cerca del 9. Está por evaluar sobre todo pues cómo confeccionar esas graves, bueno, esos graves errores que tiene en defensa y ver cómo compatibiliza esos errores defensivos con su labor en ataque. Así que bueno, yo creo que hasta aquí el vídeo, hemos visto un poquito de todo de este lateral, que ojalá nos dé muchas alegrías en el Real Madrid y que no sea el típico inglés que viene al Madrid y no da, no da lo que tiene que dar, que han habido bastantes. Así que esperemos que Arnold no sea en este caso. Y pues nada, muchas gracias Sergio A ti. y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta Chao. luego, chao.